Evita contagios manteniendo la distancia entre tu obra y el COVID-19. Con Melon, aprende a ocupar tu aplicación Mi Obra para que puedas firmar de manera digital y evitar contagios. Te enseñamos cómo. Puedes recibir la guía electrónica escaneando el código QR que te muestra el operador Mixer. O mucho más fácil a través de tu app Mi Obra, donde recibirás una notificación para firmar la guía. Para ingresar a Mi Obra debes ingresar el código de obra y el número de la guía de despacho o con tu usuario y contraseña de Melon Online. Luego ingresa a la sección Guías activas. Selecciona Ver guía. Luego puedes visualizar la guía de despacho completa, con toda la información relacionada a tu despacho. Ingresa tus datos y puedes agregar observaciones si lo requieres. Si consideras que se debe corregir algún dato, puedes solicitar una revisión para que el operador Mixer haga la corrección necesaria y te envíe nuevamente la guía para firmar. Si toda la información es correcta, procedamos a la firma digital. Para aprobar el despacho, debes seleccionar la opción Recepcionar guía. Firma directamente en la pantalla de tu dispositivo. Luego presiona Enviar firma. Al hacerlo, le llegará una notificación al operador Mixer a su aplicación y a ti un correo electrónico con la guía firmada y con el detalle incorporado. Puedes revisar el detalle de la guía firmada en Guías activas o en Detalle de pedidos. Si no se recepciona el material o si hay un error con la entrega, puedes rechazar el despacho. Para esto, en la pantalla con el detalle de la guía debes ir a Rechazar guía. Quedarán guardados los comentarios y los datos de quien rechaza la guía. Verás un mensaje de confirmación en pantalla y te contactaremos para regularizar. Gracias a la nueva modalidad de firma digital, nos podremos mantener más seguros, mantener la distancia y seguir avanzando con nuestras obras. Melon está contigo. Hola, buenas tardes. Vamos hoy día a iniciar un webinar de pisos de alto estándar. Para esta oportunidad hemos invitado a José María Espinosa. José María es ingeniero civil, lleva 17 años en el rubro de los pisos de alto estándar. Y bueno, él nos va a dar un pequeño resumen de qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer. Para comenzar y recordarles como el webinar pasado, que en esta oportunidad vamos a hacer preguntas interactivas y al final de la presentación va a haber una encuesta. Todos aquellos que participen podrán tener en el sorteo una tablet Samsung que hemos regalado en todos los webinars. Así que los invito a escuchar esta presentación. Después vamos a seguir con Productos Melon. José María.
Todo tuyo. Gracias, Marjorie. Buenas tardes. Bueno, atendiendo la invitación de Melón, vamos a hacer una presentación muy breve y abarcando un poco todas las partes que componen un piso industrial de alto desempeño, enfocándonos hacia lo que está ocurriendo hoy en día en el mercado de los pisos. Hablemos un poco primero de la evolución de los pisos industriales. ¿De dónde viene la necesidad de hacer pisos industriales de alto desempeño? Básicamente, ha venido aumentando las necesidades de almacenamiento de los operadores logísticos. Esa es la principal razón detrás del incremento de especificación y de tecnificación de un centro de distribución o de un piso industrial. Esto viene amarrado que la tierra hoy en día es mucho más costosa. El espacio, la disponibilidad de tierra ha disminuido. Las grandes ciudades son cada vez menos las áreas que tienen disponibles para poder construir zonas de almacenamiento y zonas logísticas, lo cual hace que se necesite aprovechar ese espacio al máximo. Y una de las maneras más eficientes de hacerlo es almacenar en altura. Se pasa de lo que antiguamente se almacenaba en piso o de pronto almacenamiento a 6, 7 metros de altura, y hoy en día estamos encontrando naves industriales con almacenamiento a 15, 20 y más metros de altura. Y eso viene amarrado también a que los equipos de manejo de los sistemas de almacenamiento, los elevadores, son mucho más complejos, son más tecnificados. Inclusive hoy en día ya vemos equipos robotizados en muchísimos operadores logísticos y eso hace que todo ese sistema tenga que moverse sobre una superficie adecuada. Como les mencionaba, pasamos de esto, de un almacenamiento estándar en una nave industrial, una posición de almacenamiento en piso y 3 en altura, podemos estar hablando de entre 6 y 7 metros con 50 de altura, a almacenamientos de este estilo, donde ya tenemos fácilmente 10 o más posiciones en altura, lo cual requiere pues equipos mucho más tecnificados y por ende un soporte que maneje las cargas dinámicas de los equipos y las cargas estáticas de todos estos sistemas de estantería de una manera mucho más eficiente. Vemos aquí un par de diapositivas mostrando los diferentes tipos de equipo que encontramos en una nave industrial. Pasamos de carretillas contrabalanceadas, las que en la diapositiva de la izquierda, las cuales pues no tienen, su agresividad hacia el piso es menor porque tienen ruedas, si bien macizas, pero son ruedas relativamente blandas respecto a carretillas como la que se ven en la diapositiva de la derecha, que son elevadores de gran altura, de tráfico canalizado, muchas veces inclusive filoguiadas, las cuales siempre sobre unas llantas muy densas van a circular sobre la misma huella generando grandes esfuerzos sobre el piso, grandes desgastes superficiales y pues también unas condiciones de operabilidad y de estabilidad importantes por su tamaño y por la seguridad misma del operador que está trabajando en ella. Hablemos un poquito de los sistemas de construcción de pisos industriales. Aquí voy a hablar de todos, los que actualmente uno puede encontrar en el mercado de una manera muy rápida, muy sencilla para que veamos qué es lo que hoy en día se maneja. Empezamos con los pisos convencionales, con y sin refuerzo. En mi opinión, un piso industrial nunca debe hacerse sin refuerzo, porque las cargas y los esfuerzos internos de ese piso siempre son fuertes, son importantes y requieren algún tipo de distribución de esos esfuerzos internos dentro de la masa de hormigón, más allá de la misma capacidad misma del hormigón. Yo soy un convencido de los refuerzos, siempre lo he hecho, sin embargo he visto prácticas en muchos países en los cuales todavía se hacen pisos interiores de naves industriales sin refuerzo. Pasamos a los pisos en gran panel, con acero o con fibras. Gran panel simplemente se refiere al método constructivo. Usualmente estamos hablando de
perdón un segundo, estamos hablando distancia entre juntas de más de 10 metros, 15, 20 metros, los cuales nos permiten a nosotros hacer vaciados más grandes, hacer vaciados más eficientes, hacer mejor rendimiento, mejores acabados, pero para eso se necesita un refuerzo importante para que no se generen fisuras. Estos pisos pueden tener cortes o pueden no tener cortes. Los cortes ayudan en pisos de baja especificación a disipar esos esfuerzos internos que tienen las losas. Los pisos sin cortes o sin juntas son de una especificación bastante mayor, bastante más importante. Estos pisos sin juntas generalmente funcionan muy bien en almacenamientos a mediana altura. Para grandes alturas a veces no son tan eficientes porque los niveles de rugosidad superficial que se necesitan para esos pisos suelen ser demasiado altos. Entonces, a veces funciona mejor solamente hacer pisos sin juntas hasta, qué sé yo, 12, 15 metros, y más allá buscar otro sistema de construcción de pisos, ya sea combinado con o sin juntas o diferentes soluciones. Para esto se utilizan hormigones de alta especificación. Usamos hormigones postensados, hormigones de retracción compensada y sistemas de refuerzo también que pueden ser postensados. El postensado es un sistema de refuerzo en el cual tenemos una precompresión en la losa estructural y esa precompresión nos permite a nosotros una mayor capacidad de carga estructural sin necesidad de sacrificar otros beneficios que tiene la mesa. Aquí vemos un pequeño ejemplo de cómo se puede enfrentar una misma solución estructural. Vemos un ejemplo de una nave industrial en la cual las líneas rojas representan las juntas de construcción y las líneas azules representan las juntas de contracción. Tenemos una losa de 24 por 24 metros cuadrados más o menos, es decir, que los paños pequeños serían de 6 por 6. Estas son una solución estructuralmente funcional si se hace de acuerdo a los lineamientos de la norma ACI, de las normas ACI, porque son varias, en las cuales nosotros podemos hacer esto sin mayores problemas. Pero también podemos hacer la misma solución de esta manera. Tenemos la misma modulación, pero sin juntas intermedias. Aquí tenemos ya más o menos módulos de 500 metros cuadrados. De pronto se puede pensar en unir dos de estos módulos y hacer 2000 metros cuadrados en un solo vaciado, de tal manera que nosotros podamos funcionar y podamos volver mucho más eficiente el proceso constructivo y mucho más eficiente la operación del centro industrial. Ese es básicamente el objetivo. ¿Cuál se usa? Depende de las situaciones. ¿Cuál es mejor? Depende del uso. En fin, hay una cantidad inmensa de variables que hay que analizar siempre, las cuales el mandante debe tener muy claro lo que quiere y lo que necesita. Y el proyectista debe tener muy claro qué es lo que su cliente, o sea, su mandante, necesita para poderlo especificar. Muchas veces estos pisos se sobreespecifican, se les da para un uso que no es tan exigente, se ponen unas exigencias que ya los contratistas de ejecución a veces se ven no complicados, pero sí un poco más enredados para poder llegar a esos niveles de satisfacción. Hablemos un poco de los materiales. Finalmente un piso está compuesto de materiales y el más importante indudablemente es el hormigón. Un hormigón para pisos debe ser un hormigón para pisos. No debe ser un hormigón para pavimentos, no debe ser un hormigón para muros, no debe ser un hormigón para columnas, no. Es un hormigón para pisos. Su formulación debe ser para pisos. Es decir, la granulometría debe estar formulada de tal manera que las curvas sean continuas. El cemento debe ser un cemento preferiblemente de baja calor de hidratación para evitar la aparición de fisuras. Los aditivos deben compensar y darle trabajabilidad a esa mezcla de hormigón de tal manera que se pueda colocar fácil, que dé buenos tiempos de fraguado, que se deje terminar, porque todos estos pisos tienen un terminado mecánico, y en lo posible que ayude a controlar la refracción.
No necesariamente tiene que ser un hormigón sin retracción, aunque lo hay, los de contracción compensada, pero sí preferiblemente que su retracción sea menor a un hormigón convencional. Eso nos va a ayudar a que la aparición de fisuras, que es inevitable en cualquier piso, siempre esté más controlada. Luego del hormigón, pues viene el refuerzo. Hay muchos tipos de refuerzo, como mencioné. El más comúnmente utilizado en el mundo de los pisos son las barras, ya sean barras o ya sea mallas electrosoldadas. El gran problema que tiene este sistema de refuerzo es que si no se ubica de una manera adecuada, si no se instala bien, no funciona. Entonces eso es dinero que se pierde. Si este refuerzo está ubicado en la zona equivocada del piso o estás contra el terreno, no hay nada que hacer. Ese dinero se botó a la basura porque el refuerzo no está haciendo absolutamente nada. Luego tenemos las fibras. Hay varios tipos de fibras en el mercado, hay muchos tipos de fibra en el mercado. Las fibras de acero personalmente pienso que funcionan mejor para ciertas aplicaciones de pisos industriales. Considero que por su material es más eficiente la transferencia de carga entre un extremo de la fibra y otra, que es lo que nosotros necesitamos para que las fisuras que se generan dentro del hormigón se mantengan cerradas y se mantengan controladas. También existen las microfibras de polipropileno o sintéticas. Esas funcionan absolutamente espectacular cuando el hormigón está en estado fresco. Cuando el hormigón no ha fraguado, cuando se están generando esos esfuerzos de retracción plástica, esas figuras son muy buenas porque controlan esos esfuerzos, disipan esos esfuerzos y ayudan a evitar las fisuras de retracción plástica que son tan odiosas en la construcción de. Luego tenemos los cables que se utilizan en el sistema posttensado. Es un cable de acero de 7 hilos usualmente, de alta resistencia a la tracción. Puede ser o no puede ser engrasado, dependiendo del tipo de posttensado que se utilice. Este sistema es muy bueno, es un poco más costoso, pero tiene una limitación, sobre todo en los cables monotorón engrasados. Es que si durante el proceso posterior a la construcción, ya sea en la instalación de las estanterías o en reubicación de estanterías, se llega a cortar uno de estos cables, inmediatamente se pierde la capacidad estructural del piso y además se genera un accidente bien complicado porque la tensión en cada uno de estos cables individual es 27 toneladas axiales. O sea que estamos hablando de fuerzas importantes. Estamos hablando de 200 y más kilonewtons. Es un valor importante. Entonces es un sistema que hay que saber utilizar. Lo deben hacer empresas expertas, pero es un sistema que también puede funcionar. Pasamos ahora a los equipos básicos que se necesitan para la construcción de piso industrial. Esto es lo mínimo. Bueno, hay algunos que no son básicos, pero hay unos que sí son lo mínimo que se debe existir. Independiente que existan equipos mecanizados, equipos electrónicos, equipos de altísimo rendimiento, las herramientas manuales son absolutamente fundamentales en la construcción de piso industrial. Las herramientas manuales son las que permiten darle el acabado al piso, son las que permiten mejorar la superficie, son las que permiten quitar irregularidades, son las que permiten lograr altos números de planicidad. Eso los vamos a discutir al final de la presentación y son esenciales. Aquí hay tres, las transvel para mi modo de ver las más importantes. La número 1 es lo que se conoce como un bump cutter. Como su nombre en inglés lo indica, se utiliza para cortar los montículos o para rellenar los vacíos que quedan en el piso después de pasar y hacer el proceso de hormigonado o el proceso de aplicación del endurecedor superficial. Está el check rod, que es el mismo, si se fijan es muy similar, pero en vez de ser una regla vertical, es una regla horizontal. Su superficie de trabajo es mayor, entonces es menos agresiva que la primera, pero también se utiliza para suavizar la superficie. Y están las flotas o los channel floats o los codales o los flotacanal o los platachos manuales, como se le quiera conocer, que su función es un poco más controlar la apertura y el cierre de los poros del hormigón para permitir la exudación, cerrar la exudación, permitir la incorporación del árido superficial del endurecedor o manejar ya ese tipo de acabado.
Luego venimos con las herramientas mecánicas. De estas hay varios tipos. Las más conocidas son las allanadoras dobles y sencillas. Aquí vemos una imagen de una allanadora doble mecánica manual. Estos equipos lo que permiten es empezar a hacer el proceso de acabado superficial del piso. Se utiliza con o sin platos de flotado, lo que se llama platos de flotado, que es para, como su nombre lo indica, para que la máquina flote sobre el hormigón cuando todavía está en estado semifresco y permita extraer la masilla que es necesaria para poder dar el terminado final. Lo mismo las allanadoras sencillas. Estas son mucho más conocidas en el mercado. Se les conoce como helicópteros también en muchos países. Y básicamente se utilizan en conjunto con las dobles o sin ellas. Y hay de diferentes diámetros. Hay de 48 pulgadas, de 36 pulgadas. Hay unas de 24 pulgadas para hacer los bordes muy delicados de los pisos. Pero siempre es bueno tenerlas porque es el proceso de acabado de un piso industrial. Antiguamente se hacía a mano, pero hoy en día con las áreas que se trabaja, pues se necesitan equipos mecanizados, indudablemente. Y luego venimos con las extendedoras. La más nombrada hoy en día entre los grandes aplicadores de pisos industriales son las extendedoras láser. La extendedora láser no es nada más que una regla vibratoria autonivelante, la cual tiene un emisor láser, tiene unos receptores en el boom, y esos receptores automáticamente nivelan la máquina 30 o no recuerdo cuántas veces por segundo, de tal manera que la nivelación del proceso de recogido del hormigón y del vibrado del hormigón es mejor. Aquí hay se ha creado un mito alrededor de estas máquinas, y es que sin estas máquinas no se logran altos números de planicidad. Eso es falso. Con o sin estas máquinas la planicidad funciona y se puede lograr porque estas máquinas ayudan a nivelar el hormigón, pero la planicidad la da es el acabado manual del piso, no lo da la máquina. Entonces eso es un error de concepción que existe mucho en el gremio de las personas que tienen que ver algo con los pisos, pero pues lo importante es que el cliente final sepa que lo que está comprando de su proveedor es lo que realmente sirve, y indudablemente estos equipos funcionan muy bien y son muy útiles, sobre todo en las áreas grandes. Y pues existen los equipos manuales. Con una regla de este estilo también se puede hacer un piso industrial. ¿Es menos eficiente que el anterior? Sí. ¿Se demora más? Sí. Seguramente la nivelación va a ser un poco mejor, de acuerdo, pero vuelvo y le digo, ya la planidad o la lisura no la da este equipo, la da la cuadrilla de trabajo que está al final haciendo el proceso de acabado en el piso industrial. Hablando ya terminando de los equipos, y como decía, esos son lo mínimo que debe existir, exceptuando la láser, pues porque la láser sí es una opcional. Hablemos un poquito del proceso constructivo. El proceso constructivo de un piso industrial es interesante y comienza en la base. Si no hay una buena base, no funciona. La base es el soporte del piso industrial. Cualquier daño, cualquier defecto, cualquier falta de capacidad portante del sustrato donde está nuestro piso industrial, se va a ver reflejada en la estructura del piso industrial. Por tanto, la base es vital. Es un elemento que muchas veces no se le presta la atención necesaria, pero debe ser. Debe ser regular, no puede ser irregular. Debe estar nivelada, porque si no está nivelada, el piso que se va a instalar sobre ella no va a quedar nivelado. ¿Y quién la debe definir? La debe definir el ingeniero geotecnista. Ellos son los expertos y ellos son los que deben definir, de acuerdo al uso que va a tener el piso industrial, de acuerdo a las cargas que va a tener y de acuerdo a los materiales locales y a los materiales en terrenos natural, qué tipo de base, qué tipo de relleno, qué tipo de compactación, qué tipo de granulometría, qué tipo de materiales debo utilizar para lograr una base que tenga una capacidad portante lo suficientemente válida para mi piso industrial. Aquí tenemos unas imágenes de lo que no debe pasar, y esto yo creo que muchas personas lo han visto alguna vez en obra. Después de que se ha terminado la base, llovió, hubo humedad, entraron los camiones hormigoneros y se produjeron ahuellamientos, y después simplemente pasan hacen un maquillaje superficial para que no se note nada tanto, y esta base ya no sirve. Esta base hay que arreglarla completamente. Lo mismo esta, aquí ya es que ni hablar, aquí
se empezó a quitar, la mezclaron, la revolcaron, o sea, hicieron todo lo que está mal hecho en una base y pues este material hay que retirarlo completamente y reponerlo por material. En cambio aquí esto es una base adecuada, es una base que se ve que está firme, bien nivelada, que está bien compactada, que resiste cargas. Sobre esta base se puede hacer un piso industrial de muy buena capacidad portante y que seguramente no va a tener ningún o no va a tener mayores inconvenientes. Pero en la misma imagen hay un error y es que no está cubierta. Entonces aquí viene otro paso del proceso de construcción, los cerramientos. El piso debe estar protegido del sol para evitar desecamientos y fisuras, del viento para evitar también desecamiento y fisuras. Esto viene por la pérdida acelerada de agua y también por el exceso de agua, porque si llueve y estamos en pleno proceso determinado del piso, ese piso se dañó y el acabado se dañó. O sea, el piso va a funcionar, pero el acabado no va a ser acorde al estándar que seguramente el cliente está esperando. Entonces, lo que se puede hacer es algo de este estilo. Un piso que ya esté cubierto, un piso que es donde se puede trabajar, hay diferentes frentes de trabajo, tenemos las allanadoras dobles por un lado, las allanadoras sencillas por el otro, tenemos por el otro lado algún movimiento de material menor porque no se puede vibrar mientras estemos vaciando el hormigón, pero pues es un piso que está funcionando de manera adecuada y es un cerramiento que está funcionando de manera adecuada a lo que requiere el piso. Pasamos luego al proceso de armado. Lo primero es o no instalar barreras de vapor. La norma ACI en eso es un poco ambigua porque no lo recomienda, pero pues hay veces que es obligatorio instalar barreras de vapor dependiendo del material y del terreno sobre el cual está instalado o si es un piso industrial que va a estar sometido a ciclos de congelamiento y deshielo. Pero esta diapositiva también es interesante porque si se fijan está el plástico y encima está la malla, pero esta malla está apoyada sobre el plástico. O sea, esta malla así como está no sirve para absolutamente nada más que para perder dinero. Un buen refuerzo debe estar posicionado y nivelado. Puede ser como está en el ejemplo con posicionadores plásticos o puede ser posicionadores metálicos, puede ser tacos, algunos taquitos en mezcla de lechada o de morterito, puede ser US en acero, en fin, métodos hay muchos y todos funcionan bien siempre y cuando logremos garantizar una adecuada nivelación y un adecuado posicionamiento de nuestro acero de refuerzo. Luego vienen las juntas de construcción, que son las que vamos a instalar antes del proceso de vaciado. Para nivelarlas, lo que usualmente se hace es utilizar equipos de topografía y con esos equipos de topografía podemos dar niveles bastante precisos. Sin embargo, cuando se requieren pisos de altísima precisión, la recomendación es utilizar equipos más sofisticados o más precisos como un DIPS. Estos equipos tienen la ventaja que miden a décimas de milímetro, son mucho más precisos que los niveles ópticos o que los niveles láser. Y eso permite, para un piso de altísima planidad, que la junta esté exactamente donde debe estar. Entonces, si se fijan aquí hay instalada una zona de protección, hay un acero de refuerzo y ya está toda la junta lista e instalada para recibir el vaciado del hormigón. Y por último, los adicionales. Siempre hay adicionales, siempre hay elementos incrustados, tapas de alcantarilla, cárcamos, canales, columnas. Entonces, esos elementos se deben aislar de una manera adecuada, se deben poner aceros de cortante para evitar la propagación de fisuras a 45 grados y una vez esté eso listo, ya se puede dar al servicio para el vaciado. Si se fijan aquí también el acero principal no está posicionado aparentemente de manera adecuada. Entonces es bueno hacerlo antes del proceso de vaciado y eso lo debe hacer tanto el contratista como el mandante como la supervisión técnica. Ellos son los que deben encargar. Luego pasamos al hormigonado que se resume en esta diapositiva. Tenemos de izquierda a derecha el vaciado del hormigón, vibrado, el corte con las herramientas manuales, el primer platachado, luego nuevamente corrección de superficie, un segundo platachado, el terminado superficial y luego el corte y el curado. Eso resume todo el proceso. El vaciado de hormigón puede ser directo, como se ve en la imagen de la derecha, o puede ser con bomba. Hay veces que el acceso del camión es imposible y hay que hacerlo con bomba
o con grúa torre o finco, cualquier método de vaciado que se pueda utilizar. Pero siempre se debe garantizar un suministro regular del hormigón para evitar juntas frías y por ende aparición de fisuras. Si se fijan en la imagen de la derecha se ve perfectamente que hay un camión descargando y 3 más haciendo fila para descargar. Esto es lo que un proveedor certificado de buena calidad siempre debe ayudar a sus clientes a mantener un flujo continuo de material en obra. Luego viene el proceso de perfilado. Como les decía, este es un proceso manual, 100% manual, en el cual repetitivamente y siempre en sentido perpendicular, ya sea longitudinal o transversal, se hace la corrección y los cortes de la superficie, las veces que sea necesario. Entre más exigente el piso, más veces hay que hacer este proceso. Y es un proceso, se hace, por ejemplo, se hace el corte, se pone el endurecedor, se corta nuevamente, se hace el platachado, vuelve y se corrige y se corta. Cuando me refiero a corte, es corte de superficie, no corte junto, para que no vaya a haber la confusión. Y hasta que ya llega un punto en que ya las herramientas manuales ya no pueden hacer su trabajo y simplemente pasamos al proceso de pulido del piso industrial, que ese se hace mecánicamente. Aquí vemos 2 fotos de 2 momentos distintos de proceso de perfilado y corte. El de la izquierda, ya el operario puede caminar perfectamente sobre la mezcla sin dejar huella, y el de la derecha todavía marca huella y se ve en el centro de la herramienta cómo viene la lechada que viene retirando, el exceso de material que viene retirando del proceso de perfilado. Y por último, el pulido que les mencionaba es básicamente endurecer y dar el acabado a la superficie para mejorar la resistencia al impacto, para que sea la superficie que va a estar en contacto con el tráfico, una superficie que controle la producción de polvo, que sea de fácil mantenimiento y muy importante, que pueda reflejar la luz natural. Eso disminuye el consumo de energía y en una nave industrial el ahorro de energía es importante y también mejora la comodidad de trabajo de los operarios. Las juntas, como mencionaba, las juntas de construcción, al tener contracción del hormigón, el hormigón siempre se contrae hacia el centro de la masa, por tanto hay movimientos en todas las direcciones, hay movimientos desde el centro, axiales, pero también hay movimientos longitudinales entre un elemento y el otro. Por tanto, las juntas de construcción deben permitir ese movimiento, no deben restringirlo. Si utilizamos en este tipo de soluciones barras lisas, redondas, vamos a restringir ese movimiento y vamos a generar fisuras. Se debe utilizar sistemas mucho más eficientes de transferencia de carga, como puede ser pletinas, como puede ser láminas de acero, como puede ser barras rectangulares que permitan movimiento siempre y cuando haya una holgura o una camisa que permita esa holgura de movimiento lateral más allá del movimiento horizontal que tiene la junta. Aquí vemos un ejemplo. Esto es un sistema que se consigue mucho en el mercado actualmente, en el cual están los bordes superiores en acero para proteger el borde del labio de la junta, y tenemos unas pletinas o unas platinas que son las que permiten movimiento en 2 direcciones, en el eje X y en el eje Y, y restringen el movimiento vertical para controlar el alabeo. Entonces permiten este movimiento, pero restringen este. Este es un sistema de transmisión de carga muy utilizado hoy en día en pisos industriales. Aquí vemos el mismo ya instalado a la izquierda y a la derecha recién terminado el proceso de vaciado. Pasamos a la medición, que es uno de los temas más delicados que hay hoy en día en pisos industriales, y aquí me voy a tener un poquitín más que las demás. Cuando hablamos de medición hablamos de los números de lisura o de números de nivelación y de planicidad en un piso industrial. Hay 2 métodos que son los más conocidos en nuestro hemisferio, hay más que vienen de normas europeas, pero estos 2 son los de las normas americanas que tienen más influencia en este lado del planeta. El primero son los números F, los que muchas veces mucha gente ha oído hablar FFs y FLs. Sin embargo, mucha gente no sabe qué quiere decir. Entonces, llega uno a una especificación de un piso industrial y dice, no, es que esta es una nave para almacenamiento de 12 metros de altura, pero necesitamos un FF 100 y un FL 90. ¿Y eso qué quiere decir? Ya les explico.
Y luego viene el otro sistema de medición que no tiene nada que ver con el anterior, que son el sistema FMIN. Esto es un solo número o un solo valor. Todos estos son adimensionales, o sea, no tienen ninguna dimensión, son valores adimensionales. Y FMIN nos da tanto la nivelación como la planidad en un solo valor. Pero este solo se utiliza para tráfico canalizado, es decir, para circulación siempre por la misma huella. No se utiliza para tráfico aleatorio, es decir, para cuando la carretilla gira sobre el pasillo, no se utiliza FMIN. Solamente se utiliza para tráfico, lo que se llama pasillo angosto o tráfico canalizado. Aquí vemos dos ejemplos de equipos de medición. El de la izquierda es el dipstick, que es un equipo para medición de números Fs, y el de la derecha es un perfilógrafo que se utiliza para medición de pasillos de trocha de tráfico canalizado, en el cual cada una de estas ruedas se ubica sobre la posición en la que van a ir las ruedas del vehículo que va a circular. Sin embargo, el dipstick se puede usar también para esta aplicación y arroja resultados con el mismo nivel de precisión que el perfilógrafo. Es un equipo más económico, es un equipo de más fácil consecución en el mercado, empresas que lo puedan, hacer el proceso de medición y lo puedan alquilar o hacer el servicio. Importante, no existe una correlación entre los números F y los números FMI. Son dos cosas totalmente opuestas. O sea, uno es un planeta y el otro es una estrella. No tienen nada que ver el uno con el otro. No hay manera de correlacionarlos. No hay manera de que sí, entonces de decir, no, es que yo necesito un piso FF40, pero FMIN 80. O es lo uno o es lo otro. No hay manera de hacer una equivalencia. Se debe escoger el método de medición acorde al piso y al uso del piso. Y eso lo debe hacer el proyectista. Un buen proyectista de pisos industriales debe saber la diferencia entre el uno y el otro y debe saber qué números exigir para su cliente, el dueño, y para la operación. Y obviamente un piso de alto desempeño pues tiene números mucho más altos que los pisos convencionales. Rápidamente aquí, la idea de la medición de los números F, no de los F mini, sino de los F, es esta. Es la equivalencia si yo tuviera una regla infinitamente recta de 3 metros y se medirían las variaciones de la superficie respecto a esa regla, los puntos altos y los puntos bajos. Esto está en la norma STM 1155, es un tema un poco engorroso, pero quería mostrarlo para poder tener en la mente realmente qué quiere decir un número F. Un número FF, que es el de lisura. El FL es el de nivelación, es decir, el que me dice si mi piso está así, así o está horizontal. Y el FF es el que me mide qué tan rugoso está mi piso industrial. Importante entender ese concepto. Pero pasa el tiempo. Las mediciones de piso se hacen máximo 72 horas después de terminar el piso. ¿Qué pasa? Los pisos comienzan a lavearse con el tiempo. Y al alabearse, esas mediciones de planicidad cambian y el desempeño del piso disminuye. Por tanto, hay que buscar alguna manera de controlar este fenómeno de la mejor manera posible para que no sea tan complicada las consecuencias sobre el piso industrial. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero es usar un buen hormigón. Un hormigón de alto desempeño, un hormigón de contracción compensada, eso es lo ideal porque ese hormigón va a controlar el proceso de alaveo. Tiene que tener baja retracción. Tenemos que usar hormigones de buena gradación. Tenemos que mantener la relación agua-cemento baja. Siempre, ojalá por debajo de 0.45, no menos de 0.40 porque ya no se puede trabajar. Y debemos tener menor cantidad de juntas. Entre menos juntas se tenga, funciona mejor los pisos industriales, como ya lo he mencionado. Con contracción compensada, se de casos de ejecución en el área metropolitana de hasta 1.600 metros cuadrados y se puede trabajar sin ningún problema. Se pueden usar fibras de acero, se puede usar combinación de las dos, se puede usar barras de acero con fibra, barras con contracción compensada, o sea, eso es un juego de muchas iteraciones. También se puede usar postensado. El postensado ayuda porque al poner precompresión axial evita que la losa se levante también.
Entonces, eso es importante. Después, ¿se puede corregir? Claro que se puede corregir. Eso es el tema de otra conferencia, pero se puede hacer. Pero por ahora, esto es lo más importante. Usar buenos materiales. Si tenemos buenos materiales, nuestro piso va a funcionar bien. Y ya para terminar, porque se nos agota el tiempo, rápidamente unas conclusiones muy sencillas. Un piso de alto desempeño siempre comienza por una buena base. Los materiales son importantísimos, por favor, damas, caballeros, siempre utilicen proveedores certificados en la medida de lo posible. Esa es la vida de la inversión que están haciendo. Los proveedores, los equipos, el contratista, que sea gente idónea, que sean empresas serias, empresas responsables, que sepan lo que están haciendo, que le puedan garantizar al cliente final que su inversión se va a ver protegida en el tiempo. Y esto es una frase que alguna vez escuché y me gusta repetirla. Los pisos y las empresas siempre se acaban por las juntas. Tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias. Melón Hormigones presenta Continua, Buenas tardes. Tenemos nuestra primera pregunta interactiva. Vamos a mostrar la pregunta, está cargando en estos momentos. Estoy cargando nuestra primera pregunta interactiva. ¿Me confirman que se vea, por favor?
Melón Hormigones presenta Continua, un hormigón de retracción compensada, diseñado para satisfacer la necesidad de tecnificar los centros de distribución, permitiendo construir pisos sin cortes ni juntas de hasta 1.600 metros cuadrados. Esta tecnología, que se encuentra disponible desde el año 2012, consiste en fabricar un hormigón que, debidamente restringido por la armadura, va a tener en una etapa inicial una expansión igual o ligeramente superior a la retracción por secado prevista. Posteriormente, durante la etapa de expansión, el hormigón experimentará una cierta precompresión, la que se aliviará durante la etapa de retracción. El resultado es que en su estado final de equilibrio, Continua permanecerá con tensión nula o con una ligera tensión de compresión residual, de modo que eliminará potenciales riesgos de fisuración. Continua es una tecnología que permite hacer pisos de alto estándar, hoy usado principalmente en centros de distribución que utilizan maquinaria tecnificada y que por el uso optimizado de los espacios necesitan pisos superplanos. Continua, además, está especialmente diseñado para pisos con altos niveles de planicidad y nivelación. Por su naturaleza, tiene un alabeo despreciable, admitiendo operaciones de alta intensidad al tránsito sin sufrir desgaste superficial ni deterioro de juntas, lo que se traduce en un aumento de la durabilidad de los pisos. Hola, buenas tardes. Ya, las preguntas técnicas se van a responder al final, pero algunas que están haciendo por ahí, esta presentación queda en YouTube, en el canal de Melón, así que si la quieren ver, va a estar la presentación de José María y esta ahí. Y la otra parte es que participen en las preguntas interactivas y en la encuesta final, porque todos los webinars sorteamos una tablet Samsung bueno, la mandamos para que la aprovechen. Bueno, rapidito, porque en honor al tiempo, vamos a ver algunos tipos de piso, que es lo que es continua, piso mix, comparación de costos y conclusiones finales. Bueno, ¿qué tipo de pisos existen hoy día acá en Chile? Esto lo sacamos de un manual de diseño de pisos industriales del ICH, que bueno, para los que están preguntando qué manual usar como básico, este manual es súper bueno, habla del diseño, de los tipos, en general de todo lo que son pisos de alto estándar. ¿Ya? Y acá tenemos distintos tipos de pisos, hormigones simples, como lo dijo José María, reforzados con barras, con malla, reforzados con fibras de acero, fibra de polipropileno, los postensados en general. Acá, bueno, no voy a ahondar porque igual ahondó José María, ¿cómo se llama? Las ventajas que hay, fácil de construir, gran cantidad de juntas, por ejemplo, en el tema de cuando son pisos simples, pero lo que me quiero ahondar es que en general todos los pisos pueden tener, bueno, en general son los anchos de 3x3, 3,5, 2,5, dependiendo si llevan o no refuerzo. Eso es lo que se usa hoy acá en Chile. ¿Qué tipo de armadura? Como lo comentaba, son barras, son fibra, son basket, etcétera. ¿Y qué tipo de hormigón usamos? Generalmente usamos bueno, si están con la norma, porque nosotros seguimos recibiendo especificaciones con hormigones normales, hormigones bombeados, hormigones helicóptero y hormigones alaflexo. Hoy día, de acuerdo a la nueva normativa, deberíamos, ¿cómo se llama?, que se especificara en grado, o en hormigones en grados con terminación helicóptero. Todos estos pisos, también como lo comentaba José María, tienen una estructura, están de acuerdo, el tipo de piso va a tener relación con el tipo de estructura y el tipo de maquinaria que van a utilizar.
Nosotros como Melón tenemos para todos los pisos una oferta comercial de productos, que principalmente es piso mix, que lo voy a ver después de continua, que es Melón 3D, que es nuestro hormigón, que si bien es para radier, existen modificaciones del tipo de producto para el uso de pisos, está continua, y también tenemos hormigones específicamente cuando el requerimiento y la necesidad sea pasar el helicóptero de forma temprana, o en el caso del Duranza, cuando tenemos químicos asociados. ¿Qué es lo que es continua? Principalmente es un pavimento, es un hormigón para pavimento, para piso, perdón, de tecnología de retracción compensada única en Chile. Permite construir pisos de hasta 1.600 metros cuadrados sin cortes ni juntas. Una tecnología de hormigones especialmente desarrollada para pisos industriales de alto estándar, logrando planeidad y nivelación. Disminuye al máximo el tema del alabeo, admitiendo así operaciones de alta intensidad al tránsito sin sufrir desgaste superficial ni deterioro de junta, lo que traduce en un aumento de la durabilidad de los pisos. Esto es lo básico de la teoría de continua. Ya existe el pavimento, que es una losa de hormigón, en donde se expande y se contrae. Pero la expansión y la contracción llega a nivel cero. Es decir, una curva de un hormigón, esto lo quise colocar, un hormigón tradicional o un hormigón patrón, como nosotros le llamamos, tiene una retracción, y lo que nosotros hacemos con continua es expandirlo y después que retraiga, pero retraiga hasta nivel cero. Eso es lo que hacemos. Existen otros tipos ¿por qué decimos único en Chile? Porque efectivamente nosotros hacemos retracción compensada, pero existen en general, las otras ofertas que hay son controladores de retracción. Nosotros lo hemos medido, y cuál es el comportamiento, es que en general todos los hormigones, miren, en este caso la curva negra es un hormigón normal, que en general todos los hormigones tienden a expandir algo y después entran en contracción. Este tipo de, las otras ofertas en general expanden un poco, pero más o menos se podría decir que la diferencia entre un expansor y un controlador es esta, que no llegan a grado máximo de expansión para después contraer. Esa es la diferencia. Por eso nosotros decimos que tenemos la única oferta de retracción compensada. ¿Cuáles son los beneficios? Permite modularlos a hasta 1.600 metros cuadrados. En general hemos llegado a paños de 42 por 43 que lo ha hecho Catemo. Controla la fisuración de retracción por secado, resistente al desgaste, tiene un 90% menos de junta, logrando disminuir los costos por mantención, alcanza grandes niveles de planeidad, gran resistencia a la compresión, mayor durabilidad y reduce el fenómeno del alabeo, como los comentaba anteriormente José María. Respecto al 90%, somos muy conservadores, porque acá puse un ejemplo, porque llegamos a ese 90%. Si llegamos y cuadriculamos un paño, por ejemplo, de 30 por 30, si calculamos los metros de junta que se lograrían en ese paño, llego a calcular 5.220 metros lineales. Si yo este paño disminuyo la cantidad de junta, es decir, hago paños de 30 por 30, que es bastante conservador, porque como les comenté, hemos logrado hacer de 42 por 45, más o menos aproximadamente los paños más grandes, me baja una cantidad de 360 metros de junta. Eso quiere decir que yo tengo una disminución aproximadamente de un 96%, 94%. Bastante. ¿Cuáles son las aplicaciones de continua? Un diseño de pisos industriales y centros de distribución tecnificados principalmente. Nosotros en este caso hacemos, esta es la oferta principal y específica para cuando se requiere piso superplano. Grandes losas sin corte ni junta, planicidad, como lo habíamos dicho, y nivelación, resistente al desgaste, durabilidad, y en general se utiliza mucho en lo que son pasillos muy delgados o angostos. Esto es una foto de Walmart en Peñón. ¿Qué es lo que es piso mix? Piso mix es otra alternativa para construir pisos. Es un hormigón para piso especialmente diseñado bajo el método Chilton, lo que otorga alta trabajabilidad y mejor terminación superficial.
Además, considera un diseño optimizado de los tiempos en donde se utilizará maquinaria en su acabado. Cuando quieren y están construyendo piso, esta es como la versión buena, bonita y barata. Este es el método Chilton que nosotros buscamos en el diseño del hormigón. ¿Cuáles son los beneficios? Alta durabilidad, rápida colocación, trabajabilidad, excelente acabado superficial, apto para la aplicación de endurecedores superficiales y menor tiempo de espera en el uso del helicóptero. Este es un producto que efectivamente se comporta súper bien cuando nosotros utilizamos el helicóptero, porque está diseñado con cemento de alta resistencia y tiene aditivos base que permiten ese juego. Pero si quisieran, y el objetivo final es pasar de forma anticipada el helicóptero, hay un producto especial, como les comenté, que es para ese fin. ¿Cuáles son las aplicaciones de piso mix? Son las bodegas, en general los centros de distribución, galpones industriales y zonas de carga y descarga. Nosotros como Melon tenemos un acuerdo con LT Piso en donde ellos nos desarrollan todo lo que son los planos de detalle de corte, las especificaciones de detalle y en general incluye horas de asesoría. Es decir, si alguien necesitara de forma específica que lo apoyemos en todo el tema de ingeniería de piso, no hay ningún tipo de problema, los invito a hacerlo. Y lo hacemos nosotros con LT Piso, que también son especialistas en el diseño de piso y actualmente la ingeniería la hacen de la mayoría de los centros y que se están desarrollando actualmente. ¿Por qué preferir piso mix? En general, ¿y por qué preferir un hormigón para piso, como indicaba José María? Porque si yo compro un HF, esas mezclas, por ejemplo, acá está la diferencia. Son mezclas mucho más gruesas, son súper menos trabajables, y eso es lo que implica que la terminación no sea la idónea. Tiene una terminación no tan buena. En general, el tipo de fraguado no es más rápido como para pasar el helicóptero. Y bueno, en general, el tipo de ensayo hoy día también es un tema. De acuerdo a la ley del saco, se están fomentando el uso de hormigones en grado y no a la flexo por la dispersión y por el tema de la carga específica que tienen que usar cuando se trasladan las probetas. Entonces, estamos todos potenciando al tema de uso de hormigones en grado y no uso en hormigones a la flexotracción. Como conclusión rápidamente para poder responder, porque he visto bastantes preguntas, conclusiones generales de lo que hemos visto: un producto de alto performance para pisos y una buena ejecución de ellos permite importantes ahorros operacionales para los centros de distribución. Una alta trabajabilidad del hormigón permite ahorro en los tiempos de ejecución de los pisos industriales. En el caso específico de uso de continua, esto lo estuvimos viendo con algunos clientes nuestros que tenemos, hemos desarrollado hartos pisos, como es la relación que tenemos con Catemo. Ellos nos transmitieron estos datos y disminuye hasta 1/3 el cambio de rueda de las maquinarias. Es decir, el ahorro es importante en el tema del gasto de mantención de las ruedas de las maquinarias. Disminuye hasta, a un 90% de la junta, eso se lo presenté, cómo hacemos el cálculo, y aquí está súper conservador. Aumenta la velocidad de operación de los equipos de transporte, maximizando la eficiencia de operación. Y como último, disminuye la reparación de pavimentos equivalente a 0,2 UF por metro cuadrado. Generalmente en el tema de los pisos hay sectores que se reparan y eso uno en este caso lo tendría a bajar a la mínima expresión. Lo otro es que minimiza la pérdida de producción por mantención en la operación. Eso va a depender de la producción del centro de distribución o de la bodega específico, la disminución. Permite cambios en el layout en el futuro. Eso también es súper importante porque al tener grandes paños, nosotros tenemos el tema de que podemos mover todas las piezas. Es decir, y como para finalizar y que después participen en un par de preguntas, continua más
algún colocador experto de piso, es un ahorro en costo para el mandante y para el centro de distribución. Eso. Bueno, vamos a ver el último video. Melón Hormigones presenta Piso Mix, un hormigón para pisos industriales especialmente diseñado bajo el método Chillstone, otorgándole alta trabajabilidad y mejor terminación superficial. Piso Mix aporta para alcanzar los requerimientos de planeidad y responde a las exigencias de resistencia, entregando calidad y confort a los pisos. Su diseño, a diferencia de un hormigón normal, es que entrega una alta docilidad que permite obtener mayor eficiencia en el proceso constructivo. Piso Mix de Melón Hormigones es una solución económica y efectiva para bodegas con tránsito moderado y plantas de producción. Piso Mix, hormigón especial para pisos industriales. Bueno, aparecieron unas preguntas interactivas. Esta es la última pregunta interactiva, dado el tiempo y debido a que ya nos extendimos unos minutitos y no queremos ser irrespetuosos con su tiempo. La idea es que la contesten y agradecemos enormemente el que nos hayan acompañado hoy día durante la tarde. Esperamos que este webinar haya sido de su utilidad. Como les recuerdo, vamos a sortear una tablet entre todos los asistentes y vamos a responder todas las preguntas de forma directa a sus correos. Bueno, en todo caso, cualquier
¿cómo se llama?, pregunta que necesiten o tengan algún tipo de duda, ¿cómo se llama?, nos pueden escribir directamente. Ahí está, ahí dejé los correos de Tamara o el mío, si tienen alguna duda o les salió alguna duda en este tiempo. Ya, agradecemos la asistencia y les vamos a dejar la encuesta final de satisfacción por este webinar. Muchas gracias.